Sabes que Dios siempre está con las personas y las protege, pero también hay grupos a los que Dios no puede salvar ni ayudar. Te preguntas si estás entre aquellos a quienes Él puede extender su mano de salvación, o si quizás, sin darte cuenta, estás recorriendo un camino que te aleja de su gracia. Mucha gente piensa que Dios, siendo amoroso y misericordioso, salvará a todos sin excepción. Pero la verdad de la Biblia, la verdad inmutable, la verdad escrita desde la eternidad, revela algo extremadamente grave. Hay personas a quienes Dios en su justicia no puede salvar. No porque no quiera, sino porque ellas mismas han elegido rechazar su verdad. Y cuando digo esto, no lo digo con un sentimiento de condenación, sino con una profunda carga en mi corazón. Porque sé que a menudo lo que nos impide acercarnos a Dios no es que Él no nos ame, sino que no comprendemos la profundidad de su justicia. Desde que era joven he vivido bajo la firme convicción de que Dios no cambia. Su carácter es constante. Él es amor, sí, pero también es justicia. Y esas dos cualidades divinas no están en conflicto, sino que se complementan perfectamente en la cruz. ¿Sabes? Hay muchas personas que se aferran a una idea incompleta de Dios. Lo ven como un padre indulgente, que todo lo perdona, que todo lo pasa por alto, como si la santidad de Dios pudiera mezclarse con el pecado sin consecuencias. Pero eso no es lo que enseña la palabra. El mismo Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros en un acto supremo de amor, es también el Dios que no puede ignorar el pecado, porque si Él lo hiciera, dejaría de ser justo, y si dejara de ser justo, no sería Dios. Permíteme decirte esto con toda claridad: el pecado no es un simple error, no es una falla ligera del carácter. El pecado es rebelión contra la santidad de Dios. Es una barrera que separa al hombre de su Creador. Y por eso, la única forma de romper esa barrera es a través del sacrificio redentor de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otro medio. Jesús mismo lo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No es una opción entre muchas, es la única opción. Y aún así, en este mundo moderno, en esta era de relativismo y comodidad espiritual, hay quienes prefieren crear su propio evangelio, uno que se acomode a sus deseos, a sus estilos de vida, a sus filosofías. Pero Dios no cambia, su palabra permanece. Y en ella encontramos no solo promesas de salvación, sino también advertencias claras, directas, ineludibles. Porque el amor de Dios nunca anula su santidad. La cruz no fue un acto simbólico, fue el pago real por un pecado real. Y si ignoramos eso, si menospreciamos la sangre de Cristo, nos quedamos sin esperanza. He visto muchas veces a personas llorar al darse cuenta de que han vivido años creyendo que estaban bien con Dios, cuando en realidad estaban caminando lejos de Él. Y no hay tristeza más profunda que la de un corazón que despierta tarde a esa realidad. Pero hoy no estamos aquí para lamentar, sino para reflexionar. Porque mientras tengamos vida, hay esperanza. Mientras el corazón lata, hay oportunidad de volvernos a Dios. Ahora bien, no quiero que me malinterpretes. Esta no es una palabra de juicio sin amor, sino una advertencia nacida de la gracia. Así como un padre advierte a su hijo del peligro que corre si cruza una calle sin mirar así, también nuestro Padre Celestial nos advierte en su palabra sobre los caminos que nos alejan de Él, sobre los comportamientos, actitudes y decisiones que pueden llevarnos a la condenación. No porque Él quiera castigar, sino porque desea salvar, pero no puede hacerlo a la fuerza. Su amor respeta nuestra decisión. A lo largo de mi caminar con el Señor y tras estudiar cuidadosamente las Escrituras, me he encontrado con pasajes que no se predican con frecuencia.
pasajes que incomodan, que confrontan, que sacuden la conciencia, pero son necesarios, porque el Evangelio no es solo buenas noticias, también es una llamada urgente al arrepentimiento. En estos pasajes he descubierto una verdad que retumba en mi alma. Hay 7 tipos de personas que, según la Biblia, no podrán ser salvas. 7 grupos que por su propia decisión, por la dureza de su corazón o por el engaño de sus caminos, se excluyen de la salvación que Dios ofrece gratuitamente a través de su Hijo. Los mencionaré brevemente ahora y más adelante profundizaremos en cada uno de ellos a la luz de la Escritura y bajo la guía del Espíritu Santo. El primero de estos grupos son los incrédulos, aquellos que, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio, deciden no creer. La fe en Jesucristo no es una opción decorativa, es el fundamento mismo de la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Y Jesús fue claro: el que no cree ya ha sido condenado. El segundo grupo son los que buscan otros medios de salvación. Hay quienes creen que pueden salvarse por sus obras, por su moralidad, por su espiritualidad alternativa. Pero la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cualquier intento de salvación fuera de Él es vano. En tercer lugar están los hipócritas, aquellos que aparentan piedad, que asisten a la iglesia, que oran en público, pero cuyo corazón está lejos de Dios. Jesús fue muy duro con ellos. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. La hipocresía no engaña a Dios. El cuarto grupo lo forman los autojustos, personas que creen que están bien por sí mismas, que se comparan con otros y se sienten superiores. Pero el Evangelio no es para los que se creen buenos, sino para los que reconocen su necesidad de un Salvador. La autojusticia es un velo que impide ver la gracia de Dios. Luego están los blasfemos, especialmente aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. Jesús dijo que ese pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y eso debe hacernos temblar, porque la blasfemia contra el Espíritu no es un simple insulto, es rechazar deliberadamente la obra de Dios en nuestras vidas. El sexto grupo son los apóstatas, aquellos que un día caminaron con Cristo, que conocieron su verdad, pero que decidieron alejarse renegando de la fe. La Biblia dice que para ellos es imposible ser renovados para arrepentimiento. Su rechazo es tan profundo que se vuelven inmunes a la convicción del Espíritu. Y por último, y quizás el más trágico de todos, están los muertos. Sí, aquellos que partieron de este mundo sin haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. La Biblia es clara: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Cada uno de estos grupos representa un camino equivocado, una dirección que aleja del corazón de Dios. Pero si estás escuchando esto, significa que aún hay tiempo, que tu historia no está cerrada, que Dios en su infinita misericordia te está extendiendo una vez más la invitación a volver a Él. Este mensaje no es para condenarte, sino para despertarte, porque la salvación es el regalo más precioso que Dios ha dado a la humanidad y no debemos jugar con él. En los próximos momentos vamos a explorar cada uno de estos 7 tipos de personas con detalle, con reverencia y sobre todo con un corazón abierto a la voz del Espíritu Santo. Porque lo que está en juego no es un simple cambio de vida, sino el destino eterno del alma. Y no hay decisión más importante que la de responder al llamado de Dios hoy. Grupo 1. Incrédulos. ¿Alguna vez te has detenido a considerar lo que significa verdaderamente creer en Jesucristo? No me refiero a un conocimiento superficial o a un asentimiento intelectual,
Estoy hablando de una fe transformadora, una entrega del corazón, una confianza plena en la persona y la obra del Hijo de Dios. Porque si hay algo que he aprendido a lo largo de mi caminar con el Señor, es esto: sin fe en Jesucristo no hay salvación. Esta no es una afirmación personal ni una interpretación teológica particular. Es una verdad revelada claramente en la palabra de Dios. La incredulidad es el velo que separa al alma de la gloria eterna. Es el obstáculo más grave que enfrenta la humanidad. Y sí hay quienes oyen el mensaje del Evangelio una y otra vez, y aún así endurecen su corazón. No lo digo con juicio, lo digo con profundo dolor, porque sé lo que está en juego. Dios en su amor infinito ha hecho todo lo necesario para salvarnos. No dejó nada al azar. Envió a su propio Hijo a morir en nuestro lugar para que por medio de la fe podamos tener vida eterna. Sin embargo, la incredulidad es la decisión de decir no a ese regalo. Es rechazar al único camino de redención. Y la Escritura es clara: quien no cree no puede ser salvo. Porque está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué profundidad tan inmensa tiene ese versículo? No es simplemente una frase bonita para colocar en una postal, es el corazón del Evangelio. Dios amó, y ese amor lo llevó a dar que a su Hijo. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. No para el que hace obras, no para el que cumple ciertos rituales, sino para el que cree. La incredulidad entonces es despreciar ese amor. Es decir, no necesito ese regalo, puedo vivir sin él, y no hay nada más trágico que eso. Jesús mismo lo dijo sin ambigüedades en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras no dejan espacio para interpretaciones alternativas. No existe otro camino hacia Dios. No hay atajos, no hay religiones paralelas, no hay fórmulas humanas. Jesucristo no es una opción entre muchas. Él es el único puente entre el hombre pecador y el Dios santo. Decir no a Cristo es cerrarse a toda posibilidad de redención. Y cuando alguien decide buscar sentido, paz o salvación por otro medio, por más noble que parezca, está caminando lejos de Dios. Porque sin Jesús no hay vida. La incredulidad no se manifiesta solamente en palabras. Muchas veces se oculta detrás de una vida autosuficiente. Personas que dicen, creo en Dios, pero no necesito una religión, o Jesús fue un buen maestro, pero no es el único camino. Amado oyente, esa no es fe bíblica. Esa es incredulidad disfrazada de espiritualidad. Y esa clase de incredulidad es aún más peligrosa porque engaña. Nos hace pensar que estamos bien cuando en realidad estamos perdidos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos enseña con precisión lo que implica la fe salvadora, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí vemos dos elementos inseparables: confesar con la boca y creer con el corazón. No se trata solo de palabras vacías ni de una emoción pasajera. Es una convicción profunda que transforma toda nuestra existencia. Es reconocer a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor. Es creer con todo el ser que Él venció la muerte y reina con poder. Muchos en nuestros días creen que con ser buenas personas es suficiente. Pero la Biblia no dice, todo el que se porta bien tendrá vida eterna. Dice, todo aquel que en Él cree. Es la fe, y solamente la fe en Jesucristo, lo que nos permite ser reconciliados con Dios.
Y sin embargo, hay quienes escuchan este mensaje una y otra vez, pero siguen dudando, siguen reteniendo su corazón, se aferran a su razonamiento, a su lógica humana, a sus propias conclusiones. ¿Y sabes qué dice la Escritura sobre eso? Hebreos 11:6 nos advierte con claridad: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo leíste bien: sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, no improbable, imposible. Podemos hacer muchas cosas buenas, podemos participar en actividades religiosas, podemos incluso hablar de Dios. Pero si no hay fe verdadera, fe en Jesucristo, todo eso es en vano. Porque Dios no está buscando gestos exteriores. Él busca corazones que crean en Él, que dependan de Él, que se humillen ante Él. En mi experiencia he visto muchas vidas transformadas por la fe. Hombres y mujeres que estaban perdidos en el pecado, destruidos por sus decisiones, esclavos del miedo, de la culpa, del orgullo. Y todo cambió en el momento en que creyeron. No porque fueran especiales, no porque lo merecieran, sino porque confiaron en el único que puede salvar. Pero también he visto lo contrario: personas que oyeron el Evangelio durante años, que tuvieron todas las oportunidades para creer, y sin embargo endurecieron su corazón. Y con cada rechazo se alejaban más y más de la voz de Dios. La incredulidad no solo impide la salvación, también bloquea las bendiciones que Dios quiere derramar. En el Evangelio de Marcos se nos cuenta que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su ciudad natal debido a la incredulidad de ellos. ¿Te das cuenta del peso de esa afirmación? El mismo Hijo de Dios limitado por la incredulidad humana. No porque Él no tuviera poder, sino porque el corazón del pueblo se había cerrado. Amigo mío, si estás luchando con dudas, si te cuesta creer, si has oído este mensaje muchas veces, pero aún no has tomado una decisión, este es tu momento. El Señor está llamando. La puerta sigue abierta. No esperes más, porque la incredulidad no es simplemente una opinión personal, es una barrera espiritual que te separa de tu Creador. Como dijo el apóstol Pablo a aquel carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa, esa es la invitación y esa es la verdad eterna. Grupo 2. Personas que buscan la salvación por otros medios. A lo largo de los años, he conversado con muchas personas que con sinceridad en sus ojos me decían: estoy tratando de hacer lo correcto. Me esfuerzo por vivir una vida buena. Creo que todas las religiones conducen a Dios. Y aunque entiendo el deseo profundo de alcanzar lo eterno, no puedo callar la verdad que arde en mi corazón. No hay otro camino hacia la salvación que no sea Jesucristo. No se trata de despreciar las buenas intenciones, tampoco de minimizar el valor de una vida moral o de la búsqueda espiritual. Pero cuando se trata de la salvación de nuestras almas, Dios no ha dejado espacio para ambigüedades. La Biblia es clara, directa, sin rodeos. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo, no por méritos, ni por filosofías, ni por ninguna otra vía. Muchas personas, quizás incluso tú que me estás escuchando, han crecido creyendo que pueden ganarse el cielo, que si hacen lo suficiente, si son generosos, si ayudan a los demás, si no hacen daño a nadie, entonces, de algún modo, Dios los aceptará. Pero permíteme decirlo con todo el amor posible, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En Hechos 4:12, Pedro declara con autoridad divina: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Piénsalo bien. No dice uno de los nombres, no dice hay muchas opciones, dice en ningún otro hay salvación. Ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios.
el único mediador entre Dios y los hombres. Cualquier otra fuente de esperanza, cualquier otro método, cualquier intento humano de acercarse a Dios fuera de Cristo, está condenado al fracaso. No importa cuán sincero sea el esfuerzo, no importa cuán noble parezca el camino, si no es Cristo, no es salvación. ¿Y por qué es esto así? Porque la salvación no es un logro humano, no es un premio por conducta intachable, no es el resultado de un examen espiritual bien aprobado, es un regalo, es gracia. Y Efesios 2, 8, 9 lo deja más que claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo escuchaste bien, no por obras, no por méritos, no por nuestra bondad, es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Es la mano que se extiende hacia nosotros cuando no lo merecemos, cuando no podemos alcanzarla por nuestra cuenta. Y es por medio de la fe, no por medio de tradiciones religiosas, ni por rituales, ni por filosofías. Es únicamente por creer en el sacrificio redentor de Jesucristo. Y sin embargo, qué fácil es caer en la trampa del yo puedo hacerlo, del yo soy suficiente, de la autosuficiencia espiritual. El orgullo humano nos empuja a pensar que podemos escalar al cielo con nuestras propias fuerzas, que si nos esforzamos lo bastante, Dios se dará cuenta y nos dejará entrar. Pero la Escritura nos confronta con la dura realidad de nuestra condición. En Isaías 64:6 se nos recuerda, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Puedes imaginarlo? Hasta nuestras mejores acciones, nuestras obras más limpias, nuestros mejores días, delante de un Dios santo, son como trapos sucios. Eso no significa que hacer el bien sea inútil, pero sí significa que ningún acto humano puede borrar el pecado que nos separa de Dios. Por eso necesitamos un Salvador, y solo hay uno solo que vivió sin pecado, uno solo que murió en nuestro lugar, uno solo que resucitó con poder. Su nombre es Jesucristo. Y no es solo eso. Escucha lo que dice 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo. No hay santos, no hay gurús, no hay líderes humanos que puedan ocupar ese lugar. Solo Jesucristo tiene el derecho y la autoridad de interceder por nosotros ante el Padre. Cualquier intento de buscar la salvación a través de otros intermediarios, por bien intencionados que sean, es un error fatal. Y aún así, día tras día vemos a multitudes confiando en su religión, en su tradición, en su moralidad, en su lógica. Y me parte el corazón porque están caminando hacia un destino eterno sin esperanza. Jesús mismo advirtió que muchos buscarán entrar por caminos anchos, caminos cómodos, caminos populares. Pero hay un solo camino angosto y es a través de él. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ves? No hay confusión aquí, no hay espacio para ambigüedades. Él es la puerta, y esa puerta sigue abierta, pero no lo estará para siempre. Amigo, si estás confiando en cualquier otra cosa, tu educación, tu familia, tu denominación, tu comportamiento, tu reputación, déjame decirte con todo el amor que tengo en Cristo, eso no te salvará. Solo Cristo salva. Él no vino para ayudarte a mejorar un poco. Él vino para darte una nueva vida. Y esa vida comienza cuando reconoces que no puedes salvarte a ti mismo. Cuando reconoces que lo necesitas desesperadamente. Cuando sueltas tus métodos, tus ideas, tus creencias y te rindes ante Él. He escuchado personas decir, pero todas las religiones enseñan lo mismo. No, no lo hacen.
Solo el Evangelio de Jesucristo proclama que Dios vino en carne, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna por gracia, no por obras. Esa es la diferencia. Esa es la buena noticia. Y no es una opción entre muchas, es la única. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo declaró en su palabra. Así que te suplico con todo mi ser, no pongas tu confianza en otro medio. No construyas tu eternidad sobre la arena movediza de tus esfuerzos. Corre a Cristo, corre a la roca firme, ríndete ante su gracia, porque el tiempo es corto y la eternidad es cierta. Grupo 3, los hipócritas. A lo largo de los años, he visto algo que me duele profundamente cada vez que lo encuentro: hombres y mujeres que se ven religiosos por fuera, que hablan como si conocieran a Dios, que asisten a servicios, citan versículos, hacen oraciones públicas, pero su corazón está completamente lejos del Señor. Personas que se visten de piedad, pero no han sido transformadas por el poder del Evangelio. Y si hablo de los hipócritas, ahora quiero que sepas algo desde el inicio. No estoy hablando con un dedo acusador. Estoy hablando como alguien que ha tenido que examinar su propio corazón muchas veces. Porque la hipocresía es sutil, se disfraza de religiosidad, se esconde detrás de actividades espirituales. Y muchas veces ni siquiera el hipócrita sabe que lo es, hasta que la verdad lo confronta. Jesús fue claro. Él no toleró la hipocresía. De hecho, algunas de sus palabras más duras no fueron dirigidas a pecadores notorios, sino a los religiosos que aparentaban santidad mientras vivían en orgullo, engaño y pecado oculto. En Mateo 23, Jesús declaró con firmeza: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Imagínate esa imagen: una tumba pintada limpia, reluciente por fuera, pero por dentro, podredumbre, muerte, descomposición. Así ve Dios al hipócrita. No importa cuánto aparentes ante los demás. No importa si sabes hablar como cristiano, si sabes cuándo levantar las manos, si puedes recitar textos de memoria. Si tu corazón no está rendido a Cristo, si no hay fruto genuino de arrepentimiento, si tu vida interior no refleja obediencia, estás viviendo una mentira. Y déjame decirte esto: Dios no puede salvar a los hipócritas. No porque no quiera, sino porque ellos mismos han construido una imagen falsa, un personaje espiritual, y han perdido el contacto con la verdad. Se engañan a sí mismos. Viven para impresionar a los demás, no para agradar a Dios. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7, 21, 23, en una advertencia que me ha hecho temblar muchas veces: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Muchos me dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y entonces les declararé: «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». ¿Te das cuenta? Estas no son personas ateas. No son incrédulos abiertamente. Son personas que usan el nombre del Señor, que hacen cosas religiosas, que a los ojos del mundo parecen ser espirituales. Y sin embargo, Jesús dice: «Nunca os conocí», no porque no hicieran cosas visibles, sino porque no vivían en obediencia, porque su fe no era auténtica, porque todo lo que hicieron fue una actuación. La palabra hipócrita proviene del griego hipokrites, que significa actor, alguien que representa un papel. Eso es lo que hacen muchos en la religión: interpretan un papel. Se ponen la máscara del cristiano, pero viven para sí mismos. Hablan de amor, pero tienen rencor.
Hablan de santidad, pero secretamente se entregan al pecado. Hablan de perdón, pero guardan en su corazón juicio, orgullo y envidia. Pero Dios no mira la máscara, Él mira el corazón. Él ve lo que los ojos humanos no pueden ver. Él examina las intenciones, las motivaciones, lo que se esconde detrás del Dios te bendiga y del aleluya. Y si encuentra hipocresía, si encuentra doblez, si encuentra religiosidad vacía, entonces ese corazón no está preparado para recibir su gracia. Isaías ya lo había dicho muchos siglos antes en el capítulo 29, versículo 13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Puedes ver el dolor en esas palabras? Dios no está buscando oraciones bonitas, no está impresionado por un conocimiento teológico. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que vivan de manera coherente, que lo honren en lo privado tanto como en público. La hipocresía es peligrosa porque anestesia la conciencia. Nos hace sentir bien con una fe superficial. Nos hace pensar que estamos cerca de Dios cuando en realidad estamos muy lejos. Y lo peor es que impide el verdadero arrepentimiento porque el hipócrita no ve su necesidad. Cree que ya está bien. Se compara con otros y siempre sale ganando en su propia medida. En Mateo 6, Jesús también habló de aquellos que oraban en público para ser vistos, que daban limosnas para ser elogiados, que ayunaban con rostro triste para parecer piadosos, y les dijo, ya tienen su recompensa, es decir, si haces tu religión para ser admirado por los hombres, eso es todo lo que recibirás, pero no recibirás la aprobación de Dios. Porque Él no bendice el teatro espiritual, Él no responde a las máscaras. Hechos 5 nos relata la historia de Ananías y Zafira, una pareja que fingió entregar todo lo que habían vendido, pero en realidad retuvieron una parte. No fue por el dinero que murieron, fue por la mentira. Fue por querer parecer más espirituales de lo que realmente eran. Su historia es un llamado urgente a la integridad. Amigo, si hay hipocresía en tu vida, aunque sea sutil, aunque nadie más lo sepa, no la escondas más. Dios ya la conoce, y su gracia está disponible no para los que fingen ser justos, sino para los que reconocen su necesidad. Examínate. ¿Vives una doble vida? ¿Dices una cosa en la iglesia y haces otra en casa? Tu vida secreta está en contradicción con tu testimonio público. ¿Tus palabras sobre Jesús reflejan una relación real con Él o solo un discurso aprendido? Dios quiere una fe genuina, una entrega sincera, no perfecta, pero honesta. Él no espera que seamos sin falla, pero sí que seamos verdaderos. Que no lo usemos como un adorno religioso, sino que lo busquemos de todo corazón. Y cuando lo hagas, cuando te quites la máscara y vengas tal como eres, con tu necesidad, con tu pecado, con tu deseo sincero de ser transformado, entonces experimentarás la libertad, la paz y la plenitud que solo Él puede dar. Pero mientras sigas actuando, mientras sigas jugando al cristiano, estarás caminando por un terreno peligroso, un terreno donde la salvación no puede alcanzarte porque estás escondido detrás de una fachada. Hoy es el día de dejar la apariencia y abrazar la verdad. Hoy es el día de vivir en integridad delante de Dios. Él te ve, Él te ama, pero no puede bendecir lo que finges ser. Solo puede redimir lo que estás dispuesto a entregar con sinceridad. Grupo 4. Personas moralistas. He visto cómo algunas de las barreras más difíciles para el Evangelio no provienen del pecado más evidente ni de la incredulidad más agresiva, sino del orgullo religioso. Personas que creen sinceramente que no necesitan ser salvas porque ya se consideran justas. Hombres y mujeres que se comparan con otros y concluyen, yo soy mejor, yo hago lo correcto,
Yo no he matado, ni he robado, ni he hecho daño a nadie. Pero déjame decirte algo con todo el amor que hay en mi corazón. Esa es una de las mentiras más peligrosas del enemigo. Porque el autojusto, aquel que confía en sus propias obras, su moralidad, su esfuerzo, está tan perdido como el pecador más empedernido. ¿Por qué? Porque ha construido su fe sobre una base falsa. Ha hecho de su conducta el fundamento de su salvación. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera lo sabe. Jesús contó una parábola que ilustra esto con total claridad. En Lucas 18, 9, 14 leemos: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Lo ves? El fariseo tenía un excelente currículum espiritual. Oraba, ayunaba, diezmaba, tenía conducta, pero su oración estaba llena de orgullo. Él no buscaba a Dios, buscaba validación. Se sentía justo por sus propios méritos. Mientras tanto, el publicano, quebrantado, sin argumentos, sin defensas, solo podía clamar por misericordia. Y fue ese hombre, no el otro, quien fue justificado delante de Dios. La autojusticia es un veneno espiritual. Nos convence de que no necesitamos un Salvador porque creemos que ya somos suficientemente buenos. Y eso es completamente opuesto al mensaje del Evangelio. La cruz de Cristo no fue erigida para personas que se creen capaces de salvarse a sí mismas. Fue levantada para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, que entienden que sus mejores obras no alcanzan la santidad de Dios. En Efesios 2, 8, 9, Pablo nos recuerda nuevamente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa frase final me golpea cada vez que la leo: para que nadie se gloríe. Porque si la salvación dependiera de nuestro esfuerzo, de nuestra conducta, de nuestra disciplina religiosa, entonces podríamos presumir. Podríamos mirar a otros desde lo alto y decir: yo lo logré, tú no. Pero Dios no permite eso. Él no comparte su gloria. Él no salva a los orgullosos. Él exalta al humilde, al que reconoce su necesidad. Por eso la salvación es por gracia. Es un regalo. Y si intentas pagar un regalo, lo estás deshonrando. He conocido personas que, sin decirlo abiertamente, viven como si Dios les debiera algo. Creen que por asistir a la iglesia, por evitar ciertos pecados, por mantener una imagen respetable, ya están bien con Dios. Pero cuando les hablas del arrepentimiento, de la necesidad de confiar solamente en Cristo, se ofenden, porque están acostumbrados a confiar en su propia justicia. Pero escucha lo que dice Romanos 10, 3, 4, hablando de los judíos que rechazaron el Evangelio, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Te das cuenta? Procuraban establecer su propia justicia. No es que no fueran religiosos, no es que no se esforzaran. Lo hacían, pero rechazaron el camino de Dios Cristo. Y lo mismo ocurre hoy. El autojusto no es necesariamente irreligioso.
Muchas veces es alguien profundamente comprometido con la iglesia, con la doctrina, con el comportamiento, pero está confiando en sí mismo, no en Jesús. Y mientras esa sea su base, no puede ser salvo. Recuerdo conversaciones con personas mayores que al preguntarles si estaban seguras de su salvación, me respondían: bueno, he sido una buena persona, nunca hice daño a nadie, siempre trabajé duro, y aunque todo eso es valioso, nada de eso te puede abrir las puertas del cielo, porque la entrada no se gana, se recibe por fe. El profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, lo expresó así: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Lo entiendes? No nuestras injusticias, nuestras justicias. Es decir, lo mejor que tenemos para ofrecer nuestros actos más nobles, nuestras acciones más puras, son delante de un Dios 3 veces santo como ropa manchada, porque están contaminadas por nuestro orgullo, por nuestras motivaciones egoístas, por nuestro deseo de control. Amigo, si estás confiando en tu bondad, en tu moralidad, en tu disciplina, en tu historia, suéltalo todo. No porque esas cosas sean malas en sí mismas, sino porque no pueden salvarte. Y mientras sigas apoyándote en ellas, estarás rechazando el único camino de gracia que Dios ha provisto. Lo que Dios espera de ti no es una lista perfecta de logros espirituales, es un corazón humilde, un espíritu contrito, una confesión honesta. Señor, no puedo salvarme, confío solo en Cristo. Cuando llegas a ese punto, cuando dejas de compararte con otros y comienzas a mirar a Jesús, es cuando la gracia te alcanza. Hoy quiero invitarte a examinar tu corazón. ¿Estás confiando en ti mismo o estás dependiendo completamente de Cristo? ¿Tu seguridad está en tu comportamiento o en su cruz? ¿Tu confianza está en tus logros o en su sangre derramada? Dios no salva a los que se creen justos, salva a los que saben que no lo son, porque sólo así su gracia puede brillar con toda su gloria. Y cuando entiendes eso, cuando abandonas toda pretensión, cuando te postras como el publicano que dijo: sé propicio a mí, pecador, entonces, y solo entonces, serás verdaderamente justificado ante Dios. Grupo Zinc, los blasfemos. Hay momentos en los que me he quedado en silencio después de oír ciertas palabras. Palabras livianas lanzadas como si no tuvieran peso. Palabras que se burlan, que ridiculizan, que se atreven a usar el nombre de Dios sin reverencia. Y mientras el mundo se acostumbra a este tipo de lenguaje, yo me veo obligado como siervo de Cristo a recordarte algo que la Biblia dice con total claridad: la blasfemia es un pecado grave y contra el Espíritu Santo es imperdonable. Sé que este tema incomoda. Hay quienes preferirían ignorarlo, pero como pastor no puedo quedarme callado cuando la palabra de Dios habla con tanta firmeza. Y lo primero que debes saber es esto: Dios es santo, infinitamente santo. Y su nombre, su espíritu, su presencia no deben ser tratados con ligereza. Jesús mismo lo declaró con una solemnidad que estremece. En Mateo 12, 31, 32 dijo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Jesús distingue entre muchos pecados, todos perdonables, y uno solo que no lo es: blasfemar contra el Espíritu Santo. No estamos hablando de una simple irreverencia. No es una mala palabra dicha en un momento de ira. Es algo más profundo. Es atribuir las obras del Espíritu Santo a Satanás. Es rechazar voluntaria, deliberada y conscientemente la obra de Dios, sabiendo que es Dios, y aún así despreciarla.
El contexto de estas palabras es importante. Los fariseos habían presenciado milagros hechos por Jesús, liberación de endemoniados, sanidades, y en vez de glorificar a Dios, lo acusaron de operar con el poder de Belcebú. A eso Jesús responde con esta advertencia, no por el insulto en sí, sino porque su corazón estaba endurecido, porque viéndolo todo, conociendo la verdad, decidieron cerrar sus ojos y atribuir lo santo a lo demoníaco. Y esa es la esencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, un rechazo total y consciente del testimonio del Espíritu. Es decirle no a Dios sabiendo que es Dios. Es resistir la convicción del Espíritu una y otra vez hasta que el corazón se hace insensible, hasta que ya no hay espacio para el arrepentimiento. Y por eso es imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, no porque su gracia tenga límites, sino porque el corazón del blasfemo ha llegado a un punto de endurecimiento irreversible. Ya no desea el perdón, ya no reconoce la necesidad, ya no escucha la voz del Espíritu. Ahora tal vez te preguntes, he blasfemado contra el Espíritu Santo, y déjame decirte esto con ternura si te preocupa. Si hay temor en tu corazón, si sientes convicción, entonces no lo has hecho, porque el que ha blasfemado de verdad ya no siente nada. Su corazón se ha vuelto piedra. Pero eso no quita la seriedad del pecado de blasfemia en general, porque también hay un tipo de blasfemia que, aunque perdonable, sigue siendo abominable ante Dios. Tomar su nombre en vano, burlarse de su verdad, reírse del sacrificio de Jesús, negar su santidad, hacer mofa del Evangelio. Todo eso, aunque el mundo lo vea como entretenimiento, es pecado delante de Dios. Y si persistes en esa actitud, si haces del desprecio una costumbre, corres el riesgo de endurecerte tanto que ya no puedas volver atrás. El autor de Hebreos lo advierte con gran seriedad. En Hebreos 10, 26, 27 leemos, «Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios». Esta no es una amenaza vacía, es un llamado urgente. Dios ha provisto todo en Cristo. Ha extendido su gracia de manera escandalosa, maravillosa y limitada. Pero si después de haber oído, de haber conocido, de haber sido convencido, tú eliges burlarte, rechazar, escupir en su rostro, entonces estás pisoteando la sangre del pacto. Y no hay más sacrificio, porque no hay otro. Jesús lo es todo. Y si desprecias ese todo, ya no queda nada. Pablo mismo reconoció que antes de conocer a Cristo fue blasfemo. En 1 Timoteo 1:13 dice, «Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad». Esa es la clave, por ignorancia en incredulidad. Cuando alguien peca sin conocer la verdad, aún hay esperanza. Pero cuando ha sido alumbrado, cuando ha visto la luz, cuando ha experimentado el poder del Espíritu, y aún así se rebela, rechaza, se burla, entonces la Escritura es clara, ya no queda esperanza. Amigo, no juegues con lo santo. No minimices el nombre de Dios. No participes del espíritu burlador de esta generación, porque la lengua puede ser un instrumento de vida o de condenación. Y nuestras palabras importan, lo que decimos, lo que permitimos, lo que repetimos. Todo eso refleja lo que hay en el corazón. Honremos al Espíritu Santo, escuchemos su voz, respondamos a su llamado, porque aún hay tiempo, aún hay misericordia, pero no sabemos hasta cuándo. No pongas en peligro tu eternidad por unos momentos de arrogancia. No cambies la gloria de la redención por la ligereza de una burla. Hoy es el día para volver al temor reverente de Dios, para reconocer que su Espíritu es santo, eterno, digno,
y para postrarnos en humildad pidiendo perdón por toda palabra, actitud o pensamiento que haya despreciado su presencia. Grupo 6. Los apóstatas. Una de las realidades más dolorosas que he presenciado a lo largo del ministerio es esta: ver a alguien que caminó con Dios alejarse. Personas que alguna vez parecían vibrar con la presencia del Señor, que servían, que oraban, que cantaban, que testificaban con gozo, y hoy ya no quieren saber nada de la fe. Algunos incluso la desprecian, otros la atacan. Y cuando los miras, no puedes evitar preguntarte: ¿qué pasó? ¿Cómo se llega hasta allí? La respuesta, bíblicamente hablando, es contundente: eso es apostasía. Y la palabra de Dios no la toma a la ligera. De hecho, la apostasía es uno de los pecados más graves mencionados en las Escrituras, porque no es simplemente desviarse o caer. Es renegar, rechazar deliberadamente la fe después de haberla conocido con claridad. Y eso tiene consecuencias eternas. Tal vez alguien diga: pero Dios perdona todo, ¿no? Y sí, su gracia es infinita. Pero escucha con atención lo que dice Hebreos 6:4-6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje me ha hecho orar muchas veces con lágrimas, porque habla de personas que sí recibieron luz, que experimentaron el mover del Espíritu, que saborearon la palabra, que estuvieron tan cerca de la verdad, y aún así eligieron dar la espalda. Y cuando eso ocurre, dice la Escritura, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en su corazón. Han crucificado de nuevo al Hijo de Dios. Han dicho con sus hechos: no me importa lo que Él hizo. Yo elijo otro camino. Amado, esto no es un desliz momentáneo. No es una lucha de fe ni una temporada de frialdad. Es una renuncia voluntaria y consciente. Es mirar la cruz y escupir. Es negar al que te amó con todo. Es volver deliberadamente al mundo, al pecado, a la rebelión, sabiendo bien lo que estás dejando atrás. Y la palabra es clara: Dios no puede salvar a los apóstatas. No porque no tenga poder, sino porque ellos han cerrado la puerta desde adentro, han decidido vivir sin Él. Y Dios no fuerza su gracia sobre nadie. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo trágico: Judas Iscariote. Caminó con Jesús durante 3 años, vio milagros, escuchó palabras que transformaban vidas, estuvo presente cuando el Maestro calmó tormentas, resucitó muertos, multiplicó panes, perdonó pecados, y sin embargo lo traicionó. No fue un accidente, no fue ignorancia, fue una elección calculada. ¿Y cómo terminó? Con remordimiento, sí, pero sin arrepentimiento genuino. Se ahorcó y su historia quedó marcada como una advertencia eterna. Otro ejemplo lo vemos en Demas, mencionado por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas fue un colaborador cercano. Aparecía en las cartas de Pablo. Estuvo al lado de uno de los siervos más fieles de Cristo. Pero en algún momento amó más al mundo que a Dios. Y se fue. Lo dejó todo. Se apartó. No sabemos si volvió. Pero su nombre quedó escrito como un recordatorio de que el amor al mundo puede llevarnos a negar la fe. Y Pedro, con la misma seriedad, escribió en su segunda carta estas palabras estremecedoras en 2 Pedro 2:20-22.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Lo que lo escuchaste bien, peor que si nunca hubieran conocido la verdad. Porque el apóstata no solo está en pecado, está en rebelión consciente, ha despreciado la verdad, ha regresado a lo que fue limpiado, ha cambiado la gloria de Cristo por el fango del mundo, ha vuelto a su vómito, como dice la Escritura. Y no hay estado más peligroso que ese. El autor de Hebreos lo repite en el capítulo 10. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No se puede ser más claro. Cuando alguien ha recibido el conocimiento de la verdad y aún así decide seguir pecando deliberadamente, ya no queda más sacrificio. No hay otro evangelio. No hay otra cruz, no hay otra sangre que limpie. Jesús es todo, y si lo rechazas todo. Ahora bien, no todo el que duda está perdido, no todo el que tropieza ha caído en apostasía. Dios es paciente con los suyos, da tiempo, habla, llama, corrige. Pero cuando el corazón se endurece y persiste en decir no a Cristo, llega un punto donde ya no hay vuelta atrás. Por eso, si estás escuchando esto hoy y sientes que tu fe se ha debilitado, si sientes que has estado alejándote, si hay en ti un enfriamiento espiritual, este es el momento de volver. Este es el momento de clamar: Señor, no dejes que mi corazón se endurezca. Porque si te dejas llevar, si sigues ignorando la voz del Espíritu, puedes llegar a un lugar del cual no habrá retorno. Hoy puedes detenerte, puedes arrepentirte, puedes volver al Padre, como el hijo pródigo que volvió hecho pedazos, pero fue recibido con brazos abiertos. Pero si eliges seguir lejos, si te acomodas en el desprecio, si haces de la rebeldía tu hogar, entonces estás jugando con el juicio, y Dios no puede ser burlado. Él no pasará por alto el desprecio a su Hijo. Así que examínate. No importa cuán lejos hayas llegado. Si aún hay convicción en ti, si aún oyes su voz, aún hay esperanza. Pero no la rechaces, no la ignores, no te alejes más, porque llega el momento en que el corazón ya no escucha, y cuando eso sucede, el alma queda sin rumbo. Grupo Cefe, los muertos. Cuando era joven en la fe, solía pensar mucho en el tiempo, en cómo lo usamos, en cómo lo perdemos. Pero fue con los años en funerales, en hospitales, en visitas silenciosas a personas que ya no abrían los ojos, que comprendí una de las verdades más impactantes de las Escrituras: la salvación solo está disponible mientras estamos vivos. Después de la muerte, ya no hay más oportunidades. Este no es un pensamiento agradable, tampoco es popular. Vivimos en una generación que ha hecho de la negación de la muerte su bandera. Hablamos de legado de energía de trascendencia, pero evitamos enfrentar la realidad más absoluta que toda alma humana deberá atravesar: la muerte física y el juicio eterno. Y permíteme decírtelo con claridad, tal como lo enseña la palabra de Dios: Dios no puede salvar a los muertos, porque la decisión sobre la eternidad no se toma después del último aliento, sino mientras se respira. Hebreos 9:27 dice con total firmeza: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No dice después una nueva oportunidad, no dice una segunda ronda, dice el juicio.
lo que significa que lo que hacemos en esta vida determina irrevocablemente nuestro destino eterno. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación, no hay espera prolongada para decidir después. Hay muerte y juicio. ¿Y por qué esto es tan serio? Porque hay muchas personas, incluso dentro de iglesias, que creen que pueden postergar su decisión, que piensan, todavía tengo tiempo, ya más adelante me pondré en cuentas con Dios, cuando sea mayor me entregaré. Pero nadie tiene el control del reloj, nadie tiene garantía de ver el amanecer del día siguiente. Jesús, en una de sus parábolas más profundas y desgarradoras, lo dejó muy claro. En Lucas 16 nos relató la historia del rico y Lázaro, un hombre adinerado que vivía rodeado de lujos, banquetes, comodidad, y a su puerta un pobre lleno de llagas, llamado Lázaro. Ambos murieron. El pobre fue llevado al seno de Abraham, el rico al Hades en tormento. Escucha esto. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero ya era tarde. Abraham le respondió con palabras que aún me estremecen: Entre nosotros y vosotros hay un gran abismo puesto, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Entiendes? Después de la muerte hay un abismo inquebrantable, una separación irreversible. El destino está sellado. Y aunque el rico rogó por alivio, por una gota de agua, por una advertencia para sus hermanos, ya no había nada que hacer. Tuvo su tiempo, tuvo sus oportunidades, pero las ignoró. Y así ocurre con millones. Escuchan el Evangelio, reciben llamados, sienten convicción y lo posponen, dicen después. Pero cuando ese después se convierte en silencio, ya no hay retorno. Apocalipsis 20 nos lleva aún más lejos. Allí se describe el juicio final. La escena es gloriosa y aterradora, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí no hay favoritismos, no hay excepciones. Todos los que han muerto comparecerán ante el trono. No importa su estatus, su nombre, su riqueza, su historia. Todo será revelado, todo será juzgado. Y entre esos libros hay uno que lo cambia todo el libro de la vida. Solo quienes tienen su nombre escrito allí serán salvos. ¿Y cómo se escribe un nombre en ese libro por medio de la fe en Jesucristo mientras se está vivo? El apóstol Pablo lo explicó claramente en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No dice después del cuerpo, dice mientras estaba en el cuerpo, porque es en vida donde se define la eternidad, es en el hoy donde se recibe o se rechaza la salvación. Y si estás escuchando esto es porque aún estás a tiempo. No te hablo para atemorizarte, sino para despertarte. Dios no quiere que ninguno perezca, por eso aún llama, aún habla, aún toca corazones, pero llegará el día en que la voz se apagará y será tarde. El apóstol escribió con urgencia en 2 Corintios 6:2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». ¿Lo ves ahora? Hoy, en este momento, porque mañana puede ser demasiado tarde. Muchos han preguntado, ¿y qué pasa con los que murieron sin conocer a Cristo? Y aunque hay muchas opiniones, solo puedo remitirme a lo que dice la palabra. No nos corresponde a nosotros juzgar los destinos que solo Dios conoce en su justicia perfecta, pero sí nos corresponde advertir, clamar y proclamar que mientras haya aliento, hay esperanza, y después de la muerte no hay regreso.
Por eso, si estás vivo, si estás oyendo esto, si el Espíritu Santo te está hablando al corazón, no endurezcas tu alma, no digas más adelante, no lo dejes para mañana, porque cuando la muerte llega, y llega sin avisar, sin calendario, ya no habrá más que juicio. Y si no estás en Cristo, ese juicio será condenación eterna. Pero si hoy crees, si hoy te humillas, si hoy te rindes ante Jesús y le entregas tu vida, entonces tu nombre será escrito en el libro de la vida. Y cuando te presentes ante Dios, no serás condenado, sino recibido como hijo redimido, perdonado, salvo para siempre. Después de haber recorrido juntos esta verdad solemne, quiero que sepas algo con absoluta claridad. El amor de Dios no cambia. Es eterno, incondicional, y está disponible para todos, sin importar lo que hayas hecho, sin importar dónde te encuentres. Él no hace acepción de personas. No hay pecado que escape a su gracia, ni alma tan alejada que su amor no pueda alcanzar. Pero ese mismo Dios que ama también es justo, y en su justicia perfecta, Él respeta el libre albedrío que te ha dado. No obligará a nadie a amarlo, no forzará a nadie a seguirlo. Te ofrece vida, pero permite que tú elijas, y esa elección tiene consecuencias eternas. No basta con saberlo intelectualmente, no basta con admirar a Jesús como un buen maestro. Él es el Señor, Él es el Salvador, y la salvación viene solo cuando reconoces tu pecado, te arrepientes sinceramente y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. Si estás oyendo esto, no es casualidad. El Señor está llamando. No rechaces su voz. No dejes para mañana lo que solo puede hacerse hoy. Ríndete. Ven tal como eres. Su gracia es suficiente. Su perdón está disponible. Y su amor está esperándote con los brazos abiertos. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Hay alguna otra clase de persona que tú piensas que no será salva? ¿Hay alguna historia personal que quisieras compartir sobre cómo Dios te rescató, te restauró, te volvió a levantar después de haber estado lejos? Me encantaría escucharte. Quiero invitarte a dejar tu comentario, no para juzgar, no para debatir desde la crítica, sino para que juntos podamos construir un espacio de diálogo sincero, de reflexión y de crecimiento en la fe. Tu historia puede ser el aliento que alguien más necesita. Tu testimonio puede ser la semilla que transforme una vida. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si te ha ayudado a ver con más claridad el llamado de Dios, entonces te animo, dale like al video, compártelo con las personas que amas y suscríbete para seguir recibiendo mensajes como este. No por números, no por popularidad, sino porque cada alma importa y mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, seguiremos proclamando la verdad que transforma, que libera, que salva. Este canal no es mío, es del Señor, y cada video, cada palabra, cada segundo está diseñado para llevar luz donde hay oscuridad, esperanza, donde hay desesperación, verdad, donde hay confusión. Así que únete, sé parte, y juntos seamos una voz que proclama que Jesucristo sigue siendo el único camino, la única verdad y la única vida. Y si tú ya has recibido a Cristo, si has nacido de nuevo y vives en la fe, entonces mi llamado para ti es, permanece. No te conformes con una religión superficial, no te pongas máscaras espirituales, sé genuino, busca a Dios en lo secreto, vive lo que predicas, ama como Él amó, perdona como Él perdonó, y no te apartes, persevera, porque la carrera no termina hasta el último aliento, y solo los que son fieles hasta el final recibirán la corona de vida. No te distraigas, no te enfríes,
Este mundo pasará, pero lo que hagas por Cristo permanecerá para siempre. Ahora quiero orar contigo. No importa dónde estés, ni lo que estés sintiendo en este momento. Cierra tus ojos si puedes, y únase a mí en esta oración, Señor amado. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por advertirnos, por llamarnos, por darnos este día más de vida. Te ruego por cada persona que ha escuchado este mensaje, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, que los guíes al arrepentimiento, que los atraigas con cuerdas de amor. Fortalece a los que creen, quebranta a los que resisten y sana a los que han sido heridos. Bendice a cada familia representada, cubre sus hogares, protege sus hijos y que tu paz reine en medio de sus luchas. Ayúdanos a vivir para ti, a no desviarnos, a ser luz en medio de las tinieblas y a reflejar tu gloria en todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.